Un variador de frecuencia es un aparato eléctrico el cual nos ayuda a controlar la velocidad que puede alcanzar un motor trifásico. Esto se hace mediante el control de la frecuencia que puede llegar a alcanzar el motor mismo. Bien, acá tenemos un circuito de prueba para probar el variador de velocidad. Así que accionamos el disyuntor diferencial y vamos a ir viendo poco a poco las características. Tenemos el GD y GI, sería giro derecho y giro izquierdo. ¿Qué sucede? Al presionar GD, vemos que el motor se enciende y empieza a girar hacia la derecha. Y acá vamos a ver que tenemos un Hz y un Hz. ¿Qué significa? Que la velocidad máxima es de un Hz y la frecuencia ya alcanzó un Hz en la frecuencia. ¿Qué podemos ir haciendo ahora nosotros? Pues tenemos distintas opciones. Podemos variar la velocidad, tenemos V1, V2 y cada uno tiene un 3 en el paréntesis. ¿Qué significa? Que si accionamos los dos a la vez, se va a activar la velocidad número 3. Que yo la configuro en este momento como 200 Hz. Si nosotros sacamos V1, se va a volver una velocidad de 100 Hz. Y como vemos, el motor va a disminuir la frecuencia hasta llegar a los 100 Hz. Pero ¿qué pasa ahora si apretamos V1 y desactivamos V2? Vemos que se activó una frecuencia de 50 Hz y el motor va a igualar esa frecuencia. ¿Qué significa? Que tenemos V1 como una velocidad, V2 como otra velocidad y ambos juntos forman la tercera velocidad. Bien, vamos a dejar una velocidad de 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Desactivamos GD, vemos que el motor empieza a desacelerar y aquí apretamos GI. Como vemos, la frecuencia está en negativo, es decir, va a igualar la frecuencia pero en sentido contrario. Quiere decir que el motor, en vez de girar a la derecha, va a girar a la izquierda, por eso se llama GI. Ahora, ¿qué pasa si apretamos GI y GD al mismo tiempo? Vemos cómo va disminuyendo la frecuencia y llega a 0. Es decir, por más que estén los dos encendidos, va a ser 0. ¿Por qué? Porque positivo y negativo se anulan. Es decir, el giro a la derecha y el giro a la izquierda juntos anulan el giro del motor. Para que esto empiece a girar tenemos que o desactivar GD o desactivar GI. Si eso no sucede, el motor no va a girar. Vamos ahora a observar los parámetros fuera de simulación. Nos vamos a meter acá el control del variador. Y acá tenemos muchos datos. Lo que acá nos interesa son el potenciómetro analógico, que por eso está encendido, la frecuencia mínima y frecuencia máxima, es decir, tiene 1 de frecuencia mínima y la frecuencia máxima son 200 Hz. Bien, velocidades preseleccionadas. La primera velocidad la podemos ir eligiendo nosotros, ahora les voy a mostrar cómo. La segunda velocidad, es decir, V1 sería la segunda velocidad, la tenemos de 50 Hz. Que significa que al estar esto encendido, la velocidad máxima va a ser de 50 Hz. Tenemos tercera velocidad como 100, que quiere decir que V2 va a ser 100 Hz. Y tenemos la cuarta velocidad preseleccionada, que son 200 Hz, es decir, al estar V1 y V2 accionados al mismo tiempo, la velocidad va a ser de 200 Hz, es decir, el máximo. Después que tenemos el tiempo de rampa. ¿Qué es el tiempo de rampa? Tenemos aceleración y desaceleración. Tenemos que la rampa de aceleración va a ser de 3 segundos y la de desaceleración va a ser de otros 3 segundos. ¿Qué podemos hacer acá? Nosotros podemos ponerle 5 segundos de desaceleración y 6 segundos de aceleración. Entonces ahora nos le damos al OK y vamos a ver la diferencia. Lo ponemos en modo simulación, activamos el giro derecho. Ahora miren cómo va a acelerar. Bien, no va a encender si no encendemos el disyuntor. Ahí está. Ahora, vemos que se encendieron los dos. Activamos la velocidad. Miren lo rápido y lo diferente que sube ahora la frecuencia. Ahora iguala mucho más rápido los 50 Hz. Lo mismo va a ser a la inversa. Desactivamos este. Llega a 0. Una vez que llega a 0, nosotros activamos el giro contrario. Y ahora miren lo rápido que iguala la frecuencia. También podemos observar la velocidad en revoluciones por minuto. En 50 Hz la velocidad son 3000 revoluciones por minuto. En 100 Hz, en 200 Hz, perdón, la velocidad va a ser de 1200 revoluciones por minuto. Y en 100 Hz, ahora sí, la velocidad va a ser de 6000 revoluciones por minuto, es decir, la mitad. ¿Por qué? Porque, bueno, como se habrán dado cuenta, si V1 y V2 es la velocidad máxima,
V2 es la velocidad media, y la velocidad mínima que le configure es la mitad de 100, la mitad de la mitad, es V1, 50 Hz. Acá vamos a ir observando básicamente el funcionamiento de un variador de velocidad. Podemos observar cómo actúa sobre el motor, cómo invierte el giro, la velocidad y demás. Pero ahora lo interesante, ¿se puede configurar de manera manual el variador? Sí, se puede. ¿Cómo lo haríamos? Activamos disyuntor, activamos giro derecho y activamos V1, por ejemplo. 50 Hz. Nosotros ahora hacemos doble clic en el controlador del variador y nos aparece la frecuencia. Acá nosotros podemos elegir la frecuencia que nosotros queramos. Y esa frecuencia se va a ir adaptando. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se cambió acá la frecuencia máxima? Porque tenemos esto activado. Una vez esto desactivado, vemos que ahí sí se configura la velocidad. Doble clic en el controlador y podemos acá maniobrar nosotros la frecuencia. Podemos poner el número que queramos directamente del variador. Ahora, la cosa está en qué es este potenciómetro extra. Bien, este potenciómetro extra se agrega como un control remoto, por así decirle, externo. Esto se pone básicamente porque el variador va a estar en un tablero. Entonces, para no estar en medio de tanto aparato y tanto cable, puedes sacar unos cables del variador de velocidad y configurar un control remoto. Este control remoto te va a permitir controlarlo desde afuera, sin meter mano en el tablero. Doble clic en el potenciómetro y vemos que es lo mismo. Podemos configurar la frecuencia máxima. Y el motor va siempre a igualar esa frecuencia en tanto tiempo de aceleración, y una vez desactivado, la desaceleración. Y acá podríamos observar básicamente cómo funcionaría todo. No hay mucha ciencia detrás de esto. Ahora vamos a ver cómo sería el variador en la vida real. Bien, acá tenemos lo que vendría siendo el variador de frecuencia para controlar la velocidad de un motor. Entonces, como vemos, al motor le entran 220 en monofásica y le entran al motor 220 en trifásica. Una vez con los datos ingresados de la placa de característica del motor al variador de frecuencia, podemos poner en marcha el mismo motor. Ya tenemos los valores integrados, por ejemplo, nos vamos al 002 y acá podemos configurarle la frecuencia a la que queremos. Es decir, al 02 apretamos P y nos permite modificar el valor de frecuencia. Como vemos, tiene un valor de frecuencia de 20. Entonces lo vamos a dejar en 20, ahí. Para que esto empiece a andar, básicamente hay que darle a la P para sacarnos del valor del parámetro y volvemos al 00. Ahora le damos al botón verde y rojo que tenemos acá integrado y este hace que empiece a funcionar el motor. Con este potenciómetro que tenemos integrado en el variador, vamos a ir viendo cómo podemos aumentar la velocidad del motor. El motor va a ir en aceleración hasta alcanzar la velocidad deseada. Con el potenciómetro vamos configurando eso. Y a la inversa podemos ir disminuyéndole la velocidad. Todo manejado con el potenciómetro que tiene integrado. Ahora, si lo apagamos, vemos los parámetros. Tenemos ciertos parámetros que nos ayudan a configurarlo de mejor manera. Pero lo que más nos interesa en estos momentos son el tiempo de aceleración y el tiempo de desaceleración. Tenemos el P100 y el P101. Entonces, colocamos en el variador el parámetro 101. Y acá lo configuramos. Tenemos 5 segundos de desaceleración. Podemos configurarlo más arriba o más abajo, dependiendo de cómo lo queramos. Pero normalmente se usan 5 segundos. Y si nos vamos al parámetro número 100, este nos permite configurar el tiempo de aceleración. Tenemos de 10 segundos. Puede subir o bajar. Todo dependiendo de cómo lo quiera cada uno. Pero vamos a dejar en el valor que tiene. Una vez hecho esto, va a pasar lo mismo que recién. Lo encendemos y el motor va a empezar a girar. Y con el potenciómetro podemos nosotros ir manejando la velocidad que queremos que tenga.